Ya vienen las elecciones de Brasil. Por ahí tengo pendiente una plática con Santiago, que de hecho sigue en México, porque pues vinieron la semana pasada él, Ernesto y Nahuel a hacer una conferencia conmigo sobre liberofonia. Y tengo entendido que Santiago se queda en México hasta el día 30, pero tenemos pendiente hacer un análisis sobre lo que va a pasar en las elecciones de Brasil, ¿no? Digo, a fin de cuentas, las elecciones ahorita se resumen a una pelea entre Lula y Bolsonaro. Lula, un centro izquierda, relativamente neoliberal, pan con lo mismo, con discurso progre populista. Y del otro lado, Bolsonaro, centro derecha, también liberal, familia, armas, libertad económica y beneficio para las grandes multinacionales expropiar el país, con un discurso populista conservador. O sea, centro derecha contra centro izquierda. Bolsonaro, yo creo que lo que pecó de protofascista fue ignorancia, no fue realmente fundamentalismo ideológico, aunque tiene unas ideas tan ignorantes que bordean el fascismo. Ni siquiera me parece lo suficientemente inteligente para ser fascista Bolsonaro, para que se den una idea. Y sus seguidores menos. O sea, no creo que entiendan lo que es, ¿no? Solo son sumamente reaccionarios, sumamente retrógradas, muy conservadores y tienen un discurso muy violento que pudiera bordear a través de la ignorancia algunos de los puntos claves del fascismo, pero no creo que sean fascistas como tal, sino que se me hace que pues, Brasil está atrapado entre este centro izquierda contra este centro derecha. Si les interesa, la semana pasada hicimos un review del discurso de Gustavo Petro, el que hizo en la ONU. El review del discurso es importante que lo sepan, lo hicimos más en un sentido estético que en un sentido de fondo, porque como es un discurso que se hizo en la ONU y estos discursos tienen un trasfondo, o más bien, tienen una intención romántica, por decirlo de una manera. No nos metimos tanto a buscar las justificaciones de cada uno de los argumentos que presentó Gustavo. Aparte tampoco porque no lo hizo de una manera tan clara y objetiva, sino que lo hizo muy poético. Y analizamos entre Nahuel, Santiago y yo cómo se veía estéticamente el discurso de Gustavo Petro en la ONU y lo que implica, ¿no? El tema de las guerras de las drogas, un poco del paternalismo y la relación que existe entre los países desarrollados y los países que son explotados en el sur. Porque acuérdense que los países que no son desarrollados es porque son sobreexplotados, no porque son subdesarrollados. No existe tal cosa. Si el caso de China nos pudiera servir como ejemplo, el hecho no es que Latinoamérica sea subdesarrollada, el problema es que Latinoamérica es sobreexplotada. Entonces está esta relación interesante entre la necesidad de desarrollar un tipo de soberanía para los países del hemisferio sur y al mismo tiempo un cierto paternalismo en tener que pedirles permiso y apoyo y ayuda para llegar a ese punto de soberanía, ¿no? Por otro lado, pues digo, a fin de cuentas, bueno, ya me quitaron aquí los beneficios de uso porque está todo pagado, pero bueno, la manera como lo plantean, en el país dicen, la ultraderecha gana las elecciones por primera vez en Italia, ¿no? O sea, sabemos que está Gianluca Battista, pues ya había estado en el gobierno de Berlusconi, que es bastante complejo por sus implicaciones con el narco, en fin, con unas familias poderosas de Italia y además pues hay gente en su gabinete que pues tiene ampliamente pues fotos levantando le mani, ¿no? Habla por el italiano, pero pues levantando la mano, haciendo el saludo este que a nadie le gusta, que debería haber acabado en la historia completamente en los 45, pero pues entre España con Vox y ahora Italia con esta victoria, Ucrania también, Suecia, Suiza, pues hay una serie de temores, ¿no? De este levantamiento de una derecha bastante reaccionaria e incluso protofascista que pudiera estar rondando Europa. Y a ver, y lo interesante de esto, y es algo que platicábamos mucho la semana pasada, ahora con estos tres grandes filósofos que vinieron a México a hacer esta presentación, que es que los liberales, por más que defiendan mucho esta idea de la libertad, la democracia y demás, la búsqueda de a través del mercado de ideas, ¿no? The market of ideas, del mercado de ideas, vayamos progresando hacia un futuro más próspero. En el momento que se ve amenazada la propiedad privada y se empieza a empoderar la clase trabajadora, se une con los protofascistas. Los liberales siempre acaban venciendo su miedo y declarándose el apoyo a los fascistas cuando la propiedad privada y los derechos del trabajador los ponen en riesgo. Entonces acuérdense siempre de esto. Otra cosa que me parece interesante recordar de las votaciones en Italia es que tuvo una de las participaciones más bajas de la historia de la democracia. En Europa creo que fue 52 o 51% de participación popular, lo cual habla también un poco de la situación de la democracia en el mundo como sistema político, con muchos problemas, muchos errores, cada vez más ineficiente, cada vez menos representativa y más como lo que es, ¿no? Como lo que es en Estados Unidos, que es algo puramente estético, que es algo que
que maquilla las cosas como son y permiten que todo continúe igual. Entonces, en nombre del supuesto proceso democrático, donde la gente trata de cambiar el mundo ejerciendo un voto a la vez, lo cual es infantil y bastante ineficiente, pues parece que se cae un poco el teatro, ¿no? Cuando una votación como la de Italia se elige un presidente con 52% de los votos. O sea, quiere decir, y aunque sea 51, quiere decir que por lo menos 48-49% del país no se siente representado por quien sea que haya ganado. Es un gran, gran problema.